Dios les bendiga en esta mañana. Le damos gracias al Señor porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con la clase de la oración, ya que pues las preguntas a veces yo oro y por qué Dios no responde. Entonces vamos a ver algunas bueno, digamos, impedimentos o por las cuales Dios, o cosas por las cuales Dios no responde a veces las oraciones. Entonces vamos a estar orando al Señor para que Dios nos guíe en esta clase, en este día, en el nombre del Señor, y para que todos podamos aprender y poner en práctica. Y si hay que arreglar alguna cosa en nuestra vida para que nuestra oración no tenga estorbo, pues que lo hagamos en el nombre del Señor. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este hermoso día, gracias porque este es el día que Jehová nuestro Dios creó, por el día más de vida. Gracias Señor porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. En esta mañana te pedimos que tú seas hablándonos por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, convenciendo, rearguyendo, y para que lo pongamos por obra y que nos hagas entender, que nos des oídos para oír, ojos para ver y un corazón entendido, y nos reveles las cosas por medio de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este privilegio que tú nos das de compartir el Evangelio por este medio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta mañana vamos a estar hablando de algunas causas por qué Dios no oye la oración o no la responde, porque siempre la oye pero no la responde. ¿Por qué no la responde? En el libro de Santiago encontramos uno de los impedimentos mayores que se pueden tener en cuanto a la oración. Y, y, y es la duda, según Santiago. Ahora se me pegó, Dios Santiago. Bueno, está en Santiago, para no demorarnos. Está en el libro, en la carta de Santiago, en el capítulo primero. Este, este se pegaron. Tengo que tener un ayudante para abrirla. Bueno, muchas gracias a Dios por todo, ¿no? Dice aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas y sabiendo que la paciencia de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor, o cosa alguna del Señor. Entonces aquí nos dice que debemos pedir de que sin dudar, que le pidamos al cual nos da abundantemente y sin reproche y nos será dada, pero pida con fe, no dudando nada, o sea, debemos pedir con fe y no dudar. Generalmente ese es el mayor impedimento para las personas porque dudamos y hay varias cosas que, ¿será que sí es la voluntad de Dios que yo pida eso? ¿Será que sí Dios quiere darme eso? Eh, ¿Será que yo lo merezco? Entonces empieza a haber interrogantes, dudas. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿O yo estoy pidiendo mal? O bueno, no sé. Pero bueno, voy a pedir.
pues de hecho ya desde que comenzó y llegó la duda, ya no va a recibir. Porque ahí dice que no piense, no, dice que no piense, pues quien tal haga, que recibirá alguna cosa de parte del Señor. O sea que si duda, ya no va a recibir nada. Si empieza por dudar de sobre lo que va a pedir, ya no. Por eso todo lo que no proviene de fe es pecado. Si yo no estoy seguro de qué pedir y, ay Señor, ¿será que sí es tu voluntad? Eso de la voluntad de Dios, mire, es, hay veces la gente cree que la voluntad de Dios es muchas cosas. No, bíblicamente la voluntad de Dios consiste en 4 cosas. Primero, es que no podemos dudar de que Dios quiera salvar a las personas. ¿Será que Dios sí quiere salvar a este? ¿Será que sí Dios lo puede perdonar? No, mejor no oro porque eso no. Ese hombre es tan malo que ya no tiene arreglo. Pero todos tenemos arreglo a Dios, ya que Dios es el mejor reciclador. Dios sí quiere salvar a las personas. Yo les he enseñado a través de este medio 7 razones por las cuales Dios sí quiere salvar a las personas. Entonces no debemos dudar nunca de que alguna persona pueda llegar a ser salva. No importa la condición que esté. Dios sí quiere salvar a las personas y debemos pedir con el corazón, Señor, por favor tenga misericordia de esa persona, aunque a nuestros ojos es demasiado mala y tal vez pensemos que es imposible que Dios la pueda perdonar. Dios la puede perdonar. Si la persona conoce a Jesús, conoce a Dios y se arrepiente y se convierte de su pecado y busca a Dios, Dios lo va a perdonar. Esa es una de las cosas que es la voluntad de Dios. La otra cosa que la voluntad de Dios es en cuanto a la santidad. Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que usted sea santo en toda su manera de vivir. O sea, ¿será que no? Si es ilegal, no pida que Dios lo bendiga porque es algo ilegal. Entonces, si está en contra de la santificación, no debe pedirlo porque ya sabe que esa no es la voluntad de Dios. Hay veces las parejitas, si es Señor, si tú quieres que tengamos relaciones, he escuchado esas oraciones, ay Señor, entonces que la gente se ahí, que acabamos solitos. No, eso está en contra porque la fornicación es pecado. Entonces, no es esas señales y esas oraciones no son, o como las personas oran a la Virgen o le rezan a la Virgen para que los ayude a cometer un robo, un asesinato o para matar o para hacer cometer algún delito. Esas oraciones son abominación delante de Dios. Y de hecho, pues Dios no puede responder esa clase de oraciones. Entonces, la oración no debe contradecir la santificación en porque la voluntad de Dios es que seamos santos. Si alguna cosa nos lleva a pecar, ya de plano no es la voluntad de Dios. También la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. El pueblo israelita pecaba porque no era agradecido. Dios le daba de comer el mejor alimento que ha habido en la humanidad, que es el maná del cielo por 40 años y ellos dicen, ay, mi alma tiene fastidio este pan tan liviano. Así dicen los muchachos hoy, qué fastidio. Y hay veces tenemos que comer y no le damos gracias a Dios porque otra vez arroz. Otra vez eso. No, pues es lo que Dios nos dio, démosle gracias y estemos contentos y comámoslo con alegría lo que Dios nos da. Sea poco, sea mucho, seamos agradecidos. Y no solamente darle gracias, sino ser agradecidos delante de Dios. Y si yo soy agradecido, voy a valorar eso que Dios me ha dado. La otra cosa que la voluntad de Dios es que siempre hagamos el bien. Entonces, yo no puedo orar a Dios para que castigue a alguien. Yo no soy juez. Ay, Señor, castígalo. Señor, quebrántalo.
devuélvale el baldón. Esas oraciones son abominación delante de Dios porque Dios no está para hacer el mal, está para hacer el bien. Que un día Él va a juzgar las acciones de los hombres, sí, pero no es ahora, no es el tiempo. Y no podemos maldecir a otro, orar para que lo maldiga, para que le vaya mal, para que reciba, no. Debemos es orar para que tenga Dios misericordia de esa persona. Por eso muchas oraciones de ese tipo Dios no las responde. Y si las responde en un momento dado nos enseña que hicimos mal y eso nos va a acarrear a nosotros también, por lo que uno siembra, también cosecha. Entonces, Dios no quiere que... Entonces, no debemos dudar acerca de lo que es la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es esas cuatro cosas. Entonces debemos, siempre que vayamos a pedir alguna cosa, miremos si no está en contra de la voluntad de Dios. Pero si no está en contra de la voluntad de Dios, usted puede pedirlo eh, con libertad. La segunda razón que es, también dice la palabra de Dios en que es un problema para no recibir, es que pedís y no recibís para gastar en vuestros propios deleites. Eso dice un versículo, no sé si mi hija me lo puede buscar ahí. Y dice así, entonces, hay veces nosotros pedimos algo que no necesitamos y Dios está para responder las oraciones. Santiago 4 está en el mismo aquí. 4.3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando una persona pide de esa manera para gastar en sus deleites por las cosas que no porque la oración es para pedir a Dios lo que necesitamos, que Dios supla para nuestras necesidades, no para lo que queremos, sino para lo que necesitamos. Si usted lo necesita, lo puede pedir. Yo recuerdo una ocasión que alguien me llamó y dijo, pastor, necesito que usted ore para que Dios me regale 500 millones. Pues yo dije, pues sí, yo puedo orar para que Dios le dé, pues para Dios es 500 millones es como quitarle un pelo a un gato, yo dije ese día. O sea, no es difícil para Dios darle unos 500 millones. Entonces yo sin embargo oré y pasó como un mes y el Señor me dijo, Israel, pregúntale que para qué quiere los 500 millones. Y entonces yo le pregunté, hermano, ¿y usted para qué quiere 500 millones? Dijo, no, pastor, es que lo que pasa es que yo quiero irme al Chico. En ese tiempo, hace unos 30 años, es que yo quiero irme a vivir al Chico. El Chico era una de las partes más bonitas de Bogotá o de más, donde estaban las personas más acomodadas en ese tiempo, en Chico y esos sectores. Es que yo quiero comprar una casa al Chico. En ese tiempo valía como 150 millones de pesos una casa en el Chico, hace unos 30 años tal vez. Y dijo, y comprarme un carro último modelo de importado. Y entonces yo me di cuenta que él estaba pidiendo a Dios era cambiar de estatus, era para cambiar él vivía en el sur y quería irse al norte para cambiar eso es ahí como dice, para su deleite. No está mal pedirle a Dios porque lo todos necesitamos en cierta manera una casa, pero ya para cambiar de estatus la motivación no es la correcta y hay que estar hablando de eso. Hay veces pedimos cosas para cambiar de estatus, no, pídalo porque lo necesita. Si usted necesita una casa para cambiar de ambiente, por ejemplo, que vive en un sector feo de Bogotá y donde sus hijos van a crecer rodeado de personas, es necesario que uno le pida una casa donde sea un ambiente diferente para que sus hijos crezcan eh, en ese ambiente diferente.
porque lo que uno cree, ese es el entorno de donde uno crece, así es su manera de pensar y de ser y aún de vivir. Entonces, si le cambiamos el entorno a nuestros hijos donde vivimos, eso es para bien. Y la voluntad es que hagamos el bien siempre. Entonces, eso, en ese caso de ese señor, pues Dios nunca le dio los 500 millones. Si él hubiera tenido una empresa, si él hubiera pedido a Dios para mejorar la empresa, yo no dudo de que Dios se los hubiera dado. Porque si hubiera pensado en que era para darle más empleo a más personas y hacer otras cosas, pues Dios le hubiera dado eso, pero era para cambiar de estatus, o sea, la motivación no era correcta, era para su deleite. Entonces, a veces Dios no responde las oraciones porque pedimos mal para nuestros deleites, no porque lo necesitamos, queremos cambiar. O simplemente es que yo lo quiero. No, la pregunta es, ¿lo necesita? Si usted necesita eso, mire, yo le garantizo que Dios se lo da, porque es uno de los requisitos que pidamos lo que necesitamos, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Ese es en segundo lugar uno de los impedimentos. También hay otra cosa que es muy importante, que impide también, hay veces dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Aunque hay veces yo he escuchado personas que han orado y Dios ha respondido, aún con duda y con incertidumbre y todo eso. Yo he escuchado personas que han contado testimonios y digo, mire, yo no creía en Dios, pero un día estaba en una situación tan tremenda, yo ya no sabía qué hacer y le dije, ay Señor, si tú existes, por favor ayúdame. Aunque no creía que Dios existía, y le dijo, si tú existes realmente, Señor, hazme un milagro, manifiéstate. Y aunque no sabía orar y no sabía todo, Dios en su infinita misericordia por su amor que le tiene a las personas, le respondió y la persona después empezó a buscar de Dios. Pero es un asunto diferente. Pero nosotros los creyentes, hay veces dudamos de que Dios nos quiera dar las cosas. Pero Él dice que Él da buenas cosas a los que se la pidan. Dice, si vuestros padres siendo malos saben dar buenas dávidas a sus hijos, más cuanto vuestro Padre Celestial dará buenas cosas y el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, debemos cuando nos acerquemos a Dios, debemos ir con fe que Él es un Padre bueno y que quiere darnos lo que necesitamos. Él, como padre, yo una vez decía, pues desafortunadamente, no es hablando mal de mi papá, pero mi papá, aunque fue un hombre muy rico inicialmente, pero por malas decisiones y malos negocios quedó en la ruina. Y después de eso, pues él quiso levantarse, pero nunca pudo levantarse de esa caída. Perdimos la casa, se perdieron 3 negocios grandes. Uno de los primeros supermercados autoservicio que hubo en esa ciudad, él tenía uno de esos. Pero quedamos completamente en eso. Y él nunca nos dio económicamente nada después de esto. Mi papá perdió todo eso cuando yo acababa de nacer y perdió todo. Oí de mis hermanos todo lo que, y de mi mamá contaba todo lo que él había tenido. Pero yo nací cuando ya lo había perdido todo. Entonces, mi papá nunca nos dio, entonces uno no tiene esa imagen de poderle pedir al papá. Y así se crea con ese prejuicio. Pero después yo entendí que Dios era mi padre y que era un padre responsable. Entonces yo empecé, aunque le cuesta a uno mucho porque las ideologías y los prejuicios que uno tiene y las enseñanzas que le han infundido a uno influyen mucho en la vida de uno. Nosotros cuando éramos pequeños, mi mamá nos decía que uno debía, mi papá cuando lo encontraba nos decía, si usted no tiene plata, usted no es nadie.
Y para hacer plata hay que trabajar. Porque eso sí era un hombre trabajador y todo, pero desafortunadamente eh, lo perdió todo por malas amistades y malas compañías o a sociedades que se pueden decir. Entonces, mi papá decía, hay que trabajar para hacer plata, para ser alguien. Y uno pues le creía al papá. Y como él había visto, se había visto que era a propio trabajo de sudor y lágrimas, como dicen por ahí, había hecho lo que él había, porque no fue que recibió una herencia. Él con su trabajo, con el trabajo de mi mamá, lograron levantar todas esas cosas. Cuando se casaron ellos no tenían nada, pero Dios los empezó a bendecir. Mi mamá es cristiana y desde hace 80 años ella era cristiana, duró 80 años de ser cristiana. Entonces, que trabaje, trabaje. Después ya empezaron a decir, no, si usted no estudia, no es nadie. Y así. Entonces uno se cría que esa necesidad de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y estudia, estudia, estudia. Uno trabajaba para darse estudio. Y, y tampoco es nada. Pero un día descubrí que yo tenía un padre responsable, que Dios me mostró que Él era el que suplía para mis necesidades. Entonces empecé a pedirle a Él. Y Dios en su infinita misericordia me ha suplido todos los días desde que entendí que Él era mi proveedor, que era mi padre. Entonces Él empezó a darme lo que necesitaba. Hasta las cosas más mínimas se las pido a Él y Dios lo hace cuando yo las necesito. No, no es porque pido para gastar, no, es porque las necesito. Y Él siempre ha sido fiel. Eh, Cuando me casé, no, tampoco tenía nada. Y alguno de mis hermanos ya tenía 4 hijos. Y entonces mis hermanos me decían que yo era muy irresponsable, porque tener 4 hijos en este tiempo, pagarles estudio, pagarles de comer y todo eso. Entonces un día él me dijo, me lo encontré y me dijo así, que yo era muy irresponsable. Y yo le dije, mire hermano, no se meta con eso, porque el que me ha dado a mí, el que me dio los hijos me da para darles de comer. Y el que me dio los hijos para darles comer también me da para darles estudio. Y hasta aquí Dios ha sido bueno y suplió para que ellos estudiaran. Me falta solo una para que termine sus estudios universitarios, pero Dios ha sido fiel y Él es el que ha provisto hasta este día. Porque tenemos un Padre bueno que quiere darnos lo mejor para nosotros. Entonces no dude de que Dios quiere darle lo que usted necesita, no lo que quiere, sino lo que necesita. Entonces, Dios es bueno y comparte todo lo que Él tiene, lo quiere compartir con nosotros si tan solamente se lo pidiéramos y creyemos en su bondad, que Él es bueno. Entonces, los invito a no dudar de que Dios sí quiere darnos. Debemos ir con fe, porque el que se acerca a Dios crea que Él es galardonador. Galardones, regalos. Él nos quiere dar. Él nos quiere dar. Lo más, yo he escuchado pastores que dicen, no, no, eso que tanta pedidera a Dios. No, si a lo que más le agrada a Dios es que la gente le pida, porque Él nos quiere dar. Y nos quiere dar abundantemente, pero hay veces nuestra incredulidad hace que Dios no nos pueda dar, porque Él no puede quebrantar su palabra. Si Él dice que si dudamos ya no nos da, Él no puede quebrantar su palabra para bendecirnos. La cuarta cosa que impide la oración es que no perdonemos. Ese es uno de los impedimentos más grandes que uno tiene es no perdonar, porque si nosotros no perdonamos, pues tampoco Dios nos va a perdonar y de hecho eso rompe la comunión con Dios. También en Pedro, también hablando de eso bueno, podríamos extender una hora en cuanto al perdón, que es uno de los impedimentos para no recibir. Pero yo voy a hablar ahora a los casados. La Biblia dice aquí en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, un impedimento, ahí sí se dice,
o un estorbo. Dice, vosotros maridos igualmente vivid sabiamente con ella, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que si usted no tiene una buena relación con su esposa y usted no le está dando el lugar a su esposa, eso puede ser un impedimento para que, o un estorbo para que Dios no pueda responder su oración. Si nosotros no tenemos comunión unos con otros, tampoco la oración va a ser oída. Recuerde que en el Antiguo Testamento era necesario, cuando dice el ayuno que yo escogí, dice, aunque oréis y ahí esto y esto, dice, yo no oiré su oración. Pero entonces tenemos que empezar a tener una buena relación. Nosotros estamos llamados a tener comunión. Nosotros no podemos tener enemigos. Hablando de las personas como tal, ¿no? No hablando o sea, hablando de los seres humanos. Nosotros no podemos tener, que la gente nos tenga por enemigos es una cosa, pero nosotros no podemos tener a las personas como enemigos. Porque Dios nos llama a interceder por las personas, nos llama a orar, a rogar para que Dios tenga misericordia de las personas y las salve. Cuando Dios permite que las personas en un momento dado nos hagan alguna cosa, o sea por causa del Señor o no causa del Señor, porque hay veces nosotros, la gente por solo molestarnos la vida, hace cosas. Nosotros teníamos aquí una vecina que sacaba el perro y siempre el perro venía a hacerse aquí en el andén. Entonces, en lugar de uno de ponerse bravo con esa persona, pues debes uno orar para que Dios tenga misericordia, la perdone y la salve. También recuerdo en un tiempo que el vecino construyó su casa aquí al frente. Entonces yo estaba muy enfermo, había adquirido una bacteria y estaba muy enfermo, y ese vecino cuando construyó su casa y la terminó sacó un parlante tremendo a la calle. Entonces nosotros, o pues yo con esas dolencias y esos dolores tan terribles que tenía, pero yo le dije, Señor, por favor tenga misericordia del vecino, no le tomes en cuenta, pues ni siquiera él sabe si estoy enfermo o no. Entonces, perdónalo y sálvalo. Pues yo empecé a pedir a Dios que tuviera misericordia de él. Pues duró todo un día todo un día y toda la noche el parlante prendido. No, ni siquiera vino la policía a estorbarle el ruido. Pero yo seguí orando. Y eso fue como el día el 8 de diciembre, o el 7 de diciembre para amanecer el 8. Y todo el día esa música a todo volumen ahí. Pero yo empecé a orar por él y resulta que ya el 24 ni el 31 no sacó el vecino y nunca más ha vuelto a sacar su equipo a la calle para poner música. Gracias a Dios. Pero Dios nos da la oportunidad de cuando una persona dice que cuando las personas os vituperen, dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dice, alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. En lugar de maldecirlo, Dios nos ha llamado a bendecir a esas personas que nos causan a veces problemas. Tal vez la única oportunidad para mostrar el amor de Dios por ellos es orando para que Dios los perdone y los salve, así como hizo Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús no los hubiera perdonado, tampoco Jesús hubiera sido salvo. Así como Esteban perdonó a los que lo estaban matando, y gracias a esa oración que hizo Esteban, un día el apóstol Pablo se convirtió al Señor. Dios se le apareció y se convirtió al Señor y fue uno de los grandes hombres, y eso empezó porque se oró por él cuando él decía que era joven.
el apóstol Pablo o Saulo de Tarso, que se llama, era joven cuando mataron a Esteban. Era un muchacho, dice que era un muchacho, tal vez tenía 15 o 20 años, no sabemos. Porque, pero la oración de Esteban hizo posible que más tarde el apóstol llegase a ser salvo Saulo y posteriormente a ser apóstol de Jesucristo. Y que gracias a Dios porque tenemos hartas cartas escritas de la Biblia por el apóstol Pablo, porque alguien oró por él. O sea, y por lo que lo perdonó. Así también nosotros debemos tener buenas, no solamente con la esposa, con los hijos, para que nuestras oraciones no tengan esposo, pero aquí hace énfasis exclusivamente a la esposa. ¿Cómo? Bueno, no, bueno, no sé qué, aquí me están corrigiendo algo, pero yo acepto las correcciones. Dice que debemos tener, hablando del esposo y de la esposa, porque son uno. Entonces así, si hablo de la esposa es porque para que tenga buena relación con su esposo. Y si es la esposa, pues debe tener una buena relación con ella, así los dos. Entonces, para que sus oraciones no tengan estorbo. Hay otra cosa que es muy importante también, que para que la oración, es que hay veces no sabemos qué es orar. Parece chistoso. Y es que hay gente que cree que está orando y no sabe qué es y tampoco sabe cómo hacerlo. Aunque Dios es bueno y al principio Dios oye, aunque no lo estemos haciendo bien, lo oye y lo responde, pero cuando uno ya va creciendo, Dios empieza a exigir que lo hagamos y lo hagamos bien. Nosotros generalmente creemos que, pues desafortunadamente, a veces no nos enseñan a orar y es una necesidad aprender a orar. Entonces, la ignorancia en cuanto a la oración, los discípulos le decían a Jesús, mire, si Juan enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos usted a nosotros a orar. Y entonces, porque uno llega cuando yo era niño, yo siempre he sido creyente, gracias, Dios me ha guardado todos los días de mi vida y crecí en el templo, crecí en medio de la iglesia de los hermanos, pero uno llega y no le dan una clase que es la oración, cómo se ora, no le dicen nada de eso. Entonces uno llega y empieza a copiar lo que la gente hace. Entonces, ora que la gente ora, dice, Señor Jesucristo, tal cosa. Uno entonces, Señor Jesucristo. Y empieza a repetir lo que otros dicen. Porque hay veces no tenemos claridad en qué es orar y cómo hacerlo. Entonces, eso es una falta muy, muy tremenda porque sí. Por ejemplo, una señora, yo estaba dictando un seminario acerca de la oración y se levanta una señora y dice, pero es que yo estoy cansada de orar y Dios no me responde. Entonces yo le dije, bueno, hermanita, hágame un favor, va usted y haga en cuenta que no estamos aquí, que usted va a pedirle a Dios, que va a orarle a Dios y después ore. Entonces la señora empezó, Señor, tu palabra dice tal cosa, tu palabra dice tal cosa. Yo recitó como 15 minutos cosas que decía la Biblia. Ella creía que al decirle a Dios tal cosa, que su palabra dice, que su palabra dice, que su palabra dice, y recitó como 15 minutos de promesas. Yo poco había escuchado personas que oraran, o entre comillas oraran, repitiendo tantas promesas que Dios ha dicho. Y al final terminó y dijo, ya pastor, y le dije, pues hermana, le quiero dar una mala noticia, usted no ha orado. Y dijo, ¿por qué? Le dijo, porque orar es pedir. La Biblia dice que todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiremos. Entonces, usted lo que sí hizo fue recordarle a Dios todas sus promesas. Y eso está bien, pero no está orando.
Usted puede recordarle a Dios las promesas y decirle, Señor, mire tu palabra, así como hizo el rey Josafat, que mencionó las cosas que Dios había hecho y le puso argumentos a Dios. Dice, tu palabra dice, Señor, que tal cosa, y mire, estos manes vienen a quitarme la tierra que tú nos has dado, y entonces pueden ser sus razones, y entonces él le dice, pero necesitamos que nosotros no sabemos qué hacer, socórrenos tú, pelea por nosotros, en otras palabras. Y Dios lo hace. Pero orar es exclusivamente pedir. Entonces dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica con acción de gracias. Entonces orar es exclusivamente, no es recordarle a Dios las promesas, sino presentar una solución al problema delante de Dios en oración. Eso es. Cuando yo tengo claridad que orar, porque otros se empiezan a alabar a Dios, no está mal porque alabar a Dios, pero tenemos que tener claridad que es alabar a Dios. Alabar a Dios es reconocer los hechos y las obras de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando en el Salmo 136 es un salmo donde se alaba a Dios y se reconoce todo lo que Dios hizo, empezando por el cielo, por la tierra, por el mar, por los animales, por las plantas, por todos. Entonces dice, Señor, tú creaste el cielo y la tierra porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, tú creaste el sol y la luna y las estrellas, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, que tú hiciste, Señor, el mar y la tierra seca, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Ahí está alabando por las obras de Dios, o sea, por las cosas que Dios hizo. Pero cuando las personas, por ejemplo, reconocen, tú sacaste a tu pueblo Israel de Egipto, lo está alabando por las cosas que él hizo, o sea, por los hechos que él hizo, o las acciones que Dios hizo a través de la historia para favorecer al pueblo de Israel. Entonces lo podemos alabar. Nosotros alabamos a Dios porque Dios envió a su Hijo para salvarnos de la condenación del infierno, porque a través de Jesús derramó su sangre. Alabamos a Dios porque Jesús derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Alabamos a Dios porque Jesús vino y nos redimió de la esclavitud del pecado. Eso es alabar, por los hechos y las obras de Dios. Uno lo alaba por las obras y los hechos de Dios. Pero si lo adoramos es reconocer los atributos de Dios. Entonces uno lo puede decir a Dios y reconocer lo que Él es, que Él es santo, que Él es justo, que Él es bueno, pero no es solamente de labios. Eso implica no solamente palabras, sino es la vida. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, o sea, que reconozcan que, por ejemplo, nosotros adoramos a Dios porque Él es bueno. Al decir, Señor, gracias y te adoramos por que este día de sol o por el día de la lluvia, por todas esas cosas que Él nos ha dado, porque nos dio a su Hijo, porque nos dio su Espíritu Santo, nos dio su palabra, nos hizo sus hijos, nos engendró, todo eso porque Dios es bueno. También el no tener esa claridad de que orar es pedir, uno a veces lo que hace es quejarse. Señor, mire que no sé qué, que así sé cuándo, que mire que este man me hizo, que mire que estas personas me robaron, me quitaron, y empieza a quejarse. No, la oración no es quejarse, es plantear una solución y pedirle a Dios que intervenga en lo que estamos pidiendo, para que supla para una necesidad. Tampoco es contarle a Dios nuestros problemas. No está mal contarle a Dios, eso hacía el rey David y él contaba sus problemas a Dios y pues está bien. No hay problema en contarle a Dios, pero lo que quiero enfatizar es que contarle los problemas a Dios no es orar. Podemos contárselos, sí. Podemos también exaltar a Dios y darle a Dios toda la gloria y darle el lugar que le corresponde, porque lo exaltamos es dándole el lugar que le corresponde. Entonces,
Eso, si usted tiene claridad que orar es pedir, entonces ya sabe que le va es a pedir. ¿Está claro? Entonces, orar es ¿qué? Pedir, exclusivamente pedir. Claro que usted puede hacer muchas otras cosas, pero eh, la idea es que usted aprenda a hacerlo. Ese es otro impedimento, es que las personas al ignorar que Dios es bueno, quieren merecerlo. O también el no poder hacerlo. Entonces dice, no, pero es que yo soy tan pecador. ¿Cómo Dios me va a responder? Y entonces tienen ese prejuicio. En la Biblia habla en el capítulo, creo que 9 de Juan, si no estoy del libro de Juan, encontramos una persona que creía que Dios no oía a los pecadores. No estoy diciendo y él tiene unos argumentos. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Está en el capítulo 9 y dice, bueno, vamos a ver, Luis. Es cuando la sanación del ciego, él dice, aquí en el 30 dice, respondiendo el hombre le dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces aquí dice que él tenía la creencia de que Dios no oía a los pecadores, que él creía que Dios solo oía a los santos, pero eso no es tan cierto, porque antes de que nosotros fuéramos salvos, cuando le pedimos a Dios que nos perdonara, éramos pecadores, y aún hay veces seguimos, no practicamos el pecado, pero sí la embarramos. Algunas veces pecamos, pero él dice, respondiendo dijo el hombre, pues esto es lo maravilloso, que si sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este Dios oye. Él está afirmando que Dios no oye a qué, a los pecadores. Pero sí, Dios sí oye a los pecadores, porque antes de que nosotros fuéramos salvos, Él nos oyó y nos perdonó y nos salvó por su misericordia, por su gracia. Entonces, hay veces nosotros, no, es que yo no le pido a Dios porque yo no merezco que Dios, es que no lo merecemos. Lo único que merecíamos era la muerte, pero Dios nos ha dado la vida. Todos nosotros éramos pecadores antes, que ahora empezamos a hacer lo que dice aquí, que empezamos a temer a Dios y, y hacer la voluntad de Dios es diferente, pero nosotros todos nunca merecíamos que Dios respondiera y que nos diera nada, sino porque Él es bueno y nos da lo que necesitamos. Debemos quitar ese prejuicio que no, es que no, todos se acercan. Yo un día explicaba algo que Dios es el Padre. Y Jesús nos muestra que Dios es Padre y que aunque no todos son hijos, aún a todos Dios quiere suplirles. Y Él es el que suple. Todos, como decía ayer, que todos somos mantenidos.
porque uno trabaja así, dice, no es que yo trabajo, pero ¿quién le da la fuerza para trabajar? ¿Quién le da la sabiduría para hacer las riquezas? Es Dios, todo es de Dios, no es nada, es nuestro, todo el conocimiento, las cosas de este mundo son de Dios, todo es de Dios, no hay nada que nosotros hayamos creado para tener los derechos de autor, todo es de Dios. Nosotros no inventamos nada, lo descubrimos, pero no inventamos. Dios es el dueño absoluto de todas las cosas y es el que nos da el poder de hacer las cosas o la capacidad para hacer las cosas. Decía entonces que nosotros, Dios es bueno y quiere compartirlo todo con nosotros. Entonces cuando yo me acerco a Él, debo ir con esa humildad y decirle, Señor, mire, necesito que hagas este favor por mí. Yo sé que tú quieres hacerlo y que Dios no es porque lo merezcas, sino porque tú eres bueno, Señor, por favor, necesito que hagas esto por mí. Y Dios pues dice que el corazón contrito y humillado no lo despreciará a Dios. Cuando lo reconocemos a Él en nuestros caminos y le pedimos a Él las cosas, Él es bueno y nos las da. Si lo hacemos, sí, y más si lo hacemos conforme a la palabra, siguiendo las instrucciones que Él nos da. También hay otro asunto que es muy importante y es que hay veces no sabemos a quién pedir. Es raro, pues yo le pido a Dios, pues sí, pero en Dios tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay veces, por ejemplo, yo digo porque a mí me pasó. Y yo le pedía durante 2 años más o menos, duré pidiéndole al Señor Jesucristo. Y lloraba al Señor todos los días, 2 horas diarias, y le decía, Señor, para que me bautizaran en Espíritu Santo y fuego. La Biblia dice que el que bautiza en Espíritu Santo y fuego es el Señor Jesucristo. Dice que en Juan dice que yo os bautizo en agua, pero en medio de vosotros está el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. El que bautiza en Espíritu Santo y fuego es el Señor Jesucristo, no es el Padre, no es el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo el bautizador en Espíritu Santo, es el que nos sumerge en el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo. Y yo en base a esa escritura lloraba, Señor, tu palabra dice que tú eres el bautizado en Espíritu Santo y fuego. Y oraba todos los días 2 horas diarias para que me bautizara. Pasaron 2 años y no me bautizaba. Y luego y también velaba todos los viernes por la noche para amanecer el sábado. Yo me iba a la iglesia y yo hacía el aseo de la iglesia el sábado, entonces yo me quedaba toda la noche y con la excusa de que a las 5 empezaba a hacer el aseo de la mañana. Y yo me quedaba velando toda la noche para que el Señor me bautizara. Y los hermanos a veces me oían que yo pedía eso y entonces venían y me sacudían la casa, que recíbelo, recíbelo y nada. Entonces hasta que un día, pasados 2 años, el Señor me dijo, Israel, es que tú lo estás haciendo mal. Pero no me dijo que estaba haciendo mal en cuanto a eso. Entonces, gracias a Dios porque por eso estoy enseñando esto, porque aunque Él no me dijo en qué estaba mal, pero un día estaba yo leyendo la Biblia, como solía hacerlo y lo suelo hacer todos los días generalmente, no siempre, pero casi todos los días. Y entonces encontré un versículo que dice, si vuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces yo empecé en ese momento, digo, Padre, dame el Espíritu Santo, bautíceme el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, permite que tu Hijo Jesús me bautice, y me bautizó. En cuestión de 2 o 3 minutos, el Señor me bautizó en el Espíritu Santo. Porque yo no le estaba pidiendo al Padre, le estaba pidiendo era al Señor Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que todo lo que pidamos al Padre, Jesús nos enseñó a pedirle al Padre, no al Espíritu Santo. No estoy menospreciando al Espíritu Santo porque el que nos lleva a la salvación es el Espíritu Santo, el que está con nosotros es el Espíritu Santo, el que está en nosotros es el Espíritu Santo, y el que nos da los dones y el fruto es el Espíritu Santo.
pero cada uno hace su trabajo respectivo. Entonces, al Padre le pedimos, Jesús es el que nos salva, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos instruye, es el Espíritu Santo. Y todos juegan un papel importante en nuestra vida, todos los días. Entonces, cuando le pedimos al Padre, no a Jesucristo, no al Espíritu Santo, porque también el Padre, el Señor Jesucristo le pide al Padre, dice que Él está ahora a la diestra de Dios Padre, rogando o pidiendo, orando por nosotros. Aún también el Espíritu Santo es el que le pide exclusivamente al Padre. Dice que el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles ante el Padre, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, todos tenemos que ir al Padre, porque el Padre es el dueño absoluto de todas las cosas. Entonces, es muy importante que lo hagamos así. También, a otra cosa, la necesidad de que la oración no sea una opción más. No debemos ver la oración una opción más como resolver nuestros problemas. Algunas personas me han dicho, pastor, es que yo voy a usted y usted me dice siempre, pastor, tengo este problema y siempre va a encontrar de mí la respuesta, hermanos, oremos. Es que usted siempre nos dice que oremos. Pues la Biblia dice que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él nos lo dará. La oración no es una opción más, debe ser la única opción para resolver nuestros problemas delante de Dios. Debemos pedirle, si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Está triste, haga oración. Está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. O sea, la oración es el medio en el cual es la llave para abrir esa bodega de Dios. No hay otra forma de resolver nuestro problema. Si tenemos algún problema, podemos pedir sabiduría al Señor para resolver ese problema. Si necesitamos, si no tenemos, le pedimos a Dios. Si nos enfermamos, es por la oración. Aunque por la llaga de Jesús nosotros fuimos sanados. Si estamos perdidos, oramos y Dios nos salva. Si estamos extraviados, le pedimos a Dios que nos indique el camino. Si estamos en tentación, Señor, guárdanos de la tentación. Todo se resuelve si tan solamente oramos. Puedo decir, mi pueblo se humillare y oraren, entonces yo los oiré desde los cielos. La otra cosa que es muy importante es que para que Dios no pueda, es el afán. Pues dice, por nada estéis afanosos. Si usted se afana, ¿para qué ora? Y si ora, ¿para qué se afana? Las dos cosas no pueden convivir juntas. Si oramos, no nos afanemos. Si nos afanamos, ¿para qué vamos a orar? No perdamos el tiempo. Entonces, la otra cosa que no me voy a... ya creo que me faltan poquitos minutos. 6 minutos. La otra cosa, hermanos, es que invirtamos el tiempo en orar. Porque es que en el Lucas nos dice, la historia en el capítulo 18 nos cuenta de la mujer, de la mujer viuda que vino ante el juez injusto. Entonces, en ese capítulo nos enseña la necesidad de perseverar en la oración. Ahí dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, o sea, la necesidad de permanecer en oración. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche delante de él?
y se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí dice que eh, si analizamos la historia del juez, esta mujer iba todos los días al consultorio, al juzgado, y así no hablara con él, él la veía todos los días ahí. Y dijo un día, no, yo no puedo dejar, voy a responderle a esta persona y hace la comparación. Nosotros dice, velad en oración, sé constantes en la oración. Debemos pedirle todo y depender totalmente de Dios a través de la oración. No confiarnos en nuestra propia prudencia, debemos reconocerlo en todos los caminos. Señor, con la ayuda de Dios yo voy a hacer, te pido que me ayudes a hacer esto, Señor, que esto que voy a hacer te agrade y encomendarnos siempre en oración delante de Dios y permanecer orando al Señor. Es lo que más le agrada a Dios de todas las cosas que hacemos, es que le pidamos a Dios. Entonces, hermanos, quitemos esos estorbos, esos impedimentos, esos prejuicios para podernos acercar a Dios. Y faltaba uno que es de los más importantes, y lo dejé para el último. Dice, dice que si queremos que Dios nos responda todas las oraciones, entonces dice que debemos guardar sus mandamientos. Pedid todo lo que queréis, y Él dice que nos dará si guardamos sus mandamientos. Seamos obedientes. Si Dios nos dice que debemos perdonar, perdonemos. Si vimos que dice que seamos agradecidos. Si dice que leamos su palabra, leámoslo. Seamos obedientes. Hagamos caso, como es el lema de nuestra iglesia en este año, es aprendiendo a obedecer. Entonces, hermanos, si tiene que corregir algo, corríjalo. Si usted tiene algo con su esposa o con su esposo, corrija eso. Si usted tiene que perdonar a alguien, perdónalo. Si usted pida, no pida dudando, ¿sí? No se afane, vaya delante de Dios y le diga, Señor, porque necesito que me ayudes en esto y ya, y Dios obrará. Invierta tiempo en oración. Hermanos, muchas gracias. Espero que esta clase les sirva para poner en práctica la oración. Y recuerde que la oración es el segundo negocio más lucrativo en la vida cristiana. El primero es perdonar, el segundo es oración. Porque a través de ella Dios puede respondernos y ayudarnos para salir de cualquier situación. Vamos a orar al Señor en este día. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Señor, estamos agradecidos porque hasta aquí tú has sido bueno con nosotros y has suplido para nuestras necesidades. Nos has dado para pagar los servicios, para comer, para beber, para vestirnos, Señor. Y has sido muy fiel y bondadoso y generoso y compasivo, Señor, y galardonador con los que te buscan. Señor, ayúdanos a perseverar, a darle el lugar que tiene la oración en la vida cristiana, para estar invocando tu nombre permanentemente sobre nosotros, sobre nuestra nación, sobre el mundo entero, en el nombre de Jesús. Señor, que quitemos todos los impedimentos, los prejuicios que tengamos en cuanto a la oración en el nombre de Jesús, y que lo hagamos y lo hagamos de veras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay unas preguntas. Dice, Pastor, la diversidad de operaciones dadas por el Espíritu Santo, tales como dones de sanidad, diversidad de lenguas, hacer milagros, de profecía, discernimiento de espíritu, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ¿se le deben pedir al Padre? Están preguntando que si uno puede pedir los dones del Espíritu Santo al Padre, y yo le digo que no. La Biblia dice que no es que los pidamos, sino porque eso lo reserva el Espíritu Santo. Se lo reserva el derecho de dárselos al que él quiere. Pero sí dice que los deseemos. O sea, usted puede desear tener uno de estos dones, pero no porque los pida Dios se los va a dar. Si el Espíritu Santo es el que tiene
esa autonomía sobre los dones, a quién se lo da y a quién no se lo da. Pero lo que sí estoy seguro es que sí Dios a todas las personas creyentes nos da uno de los 9 dones o 2 o 3 de los 9 dones que hay del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué es orar la Biblia? He oído a personas que dicen que hay que orar la Biblia. No sé qué es orar la Biblia, no sé. Lo que pues, podía entender por orar la Biblia es que la mencionan, como estaba diciendo en el ejemplo que puse, que la persona recitaba las escrituras. Eso está bien, pero no es orar. Uno sí debe, la Biblia dice que la repetiremos, que la aprendamos, que la escribamos, todo acerca de la palabra de Dios. Eso es muy útil hacer todo eso y más en cuanto a las promesas uno puede escribirlas en papeles y ponerlas en la habitación, en el baño, en la cocina, las promesas de Dios y eso está bien. Pero no sé qué es orar la Biblia, ¿no? Dicen Proverbios, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Pastor, ¿qué quiere decir que las oraciones deben ser conforme a la escritura? Que uno, por ahora dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Yo no puedo pedirle a Dios que me ayude a robar, porque esa es una oración abominación. O que el Señor, por ejemplo, que una persona, el vecino tiene su casa y, ay, qué casa acá, si fuera mía, Señor, dame esa casa, eso es abominación, porque esa casa Dios se la dio al vecino. Entonces, si usted quiere una casa, un carro, igual no puede pedir el del vecino, no codiciarás ni la mujer, ni tu siervo, ni el criado, ni nada de tu prójimo, nada. Eso es abominación delante de Dios. A menos que esté en venta. A no ser que el vecino la está vendiendo, ya es otra cosa. Pero cuando él está contento con su casa y uno quiere esa casa, eso es pecado porque se llama codicia y la codicia no es buena delante de Dios. ¿Hay más preguntas? Sí, pero no son del tema. Entonces dice que hay más preguntas, pero no son del tema y ya no se nos acabó el tiempo. Bueno, Mañana es viernes. viernes. Mañana entonces respondemos, vamos a dedicar el viernes para hacer preguntas y respuestas. No pregúntele al pastor, no, sino preguntas y respuestas. Hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga y nos vemos con la ayuda de Dios. No nos digo que nos vemos, ¿no? Pero me estaremos viendo por este medio. Dios les bendiga y muchas gracias.